Hola, ¿qué tal amigos? Mis estimados, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles una vez más. Antes que nada, disculparme en esta ocasión por haber postergado tanto tiempo, casi un mes, el video que les vengo prometiendo sobre el 20º aniversario luctuoso de Norberto Bobbio, quien va a inaugurar la sección de las que les he venido hablando, que se intitula Honor a quien honor merece. Y en compensación a mi ausencia por casi un mes, quisiera hacer la propuesta de que en vez de realizar un único video meramente conmemorativo, pues hagamos una serie de videos a lo largo del año. Es decir, que este año se le dedique a la difusión del pensamiento de Norberto Bobbio. Ello no quiere decir de ninguna forma que, digamos, los otros pensadores que se tengan contemplados, que vayan surgiendo, que vayan siendo pertinentes para entender nuestro mundo actual, no vayan a ser considerados y no vayan a ser difundidos en este canal a lo largo del presente año. No me refiero a ello, sino que cada año se les dedicará a un autor en específico y mes con mes se subirá un video o dos haciéndole honor a quien honor merece, es decir, dándole cabida a las principales tesis, teorías, hipótesis y contribuciones de los pensadores, en este caso de Norberto Bobbio. Además de ello, quisiera que no solamente hubiese videos en donde solamente esté hablando yo, sino en algunos más invitar a colegas para la discusión, para debatir algunas tesis y analizar a profundidad algunas de las cuestiones fundamentales del pensamiento de Norberto Bobbio y, por qué no, también para entrevistar a algunos de sus discípulos mexicanos y, si es posible, también a algunos de sus discípulos italianos o de algún otro país. Dicho esto, quisiera dar inicio a la sección Honor a quien honor merece, con este video sobre el homenaje que le pretendo hacer a Norberto Bobbio por su 20º aniversario luctuoso. Norberto Bobbio, que sin duda alguna es un hombre del siglo XX, un pensador fundamental para entender dicho siglo, por la relevancia política, la relevancia académica e intelectual que tuvo, no solamente en su natal Italia, sino también en el mundo hispanohablante. Es desde luego un hombre multifacético a lo largo de su trayectoria académica que data de más de 7 décadas. Es un pensador italiano que comenzó su trayectoria a muy temprana edad. Decía yo, es multifacético porque en primer lugar es un filósofo, tiene obras propiamente de filosofía, aunque debo admitir que es la parte menos conocida del pensamiento de Norberto Bobbio. Es un teórico de la política, que va a ser la vertiente en la cual me enfocaré más en la serie de videos que les he estado proponiendo. Es un ensayista también, porque no solamente se dedicó a hacer trabajos meramente académicos para ser leídos por colegas o para formar estudiantes, sino para alcanzar un público mucho más amplio. Su faceta más extensa y una de las más conocidas es la de la filosofía del derecho y la lógica jurídica también. Fue desde luego también, aunque ya a tardía edad, un intelectual público. Fue también un político en activo porque desde 1984 fue nombrado senador vitalicio en Italia. Y les decía, es un pensador fundamental para entender el siglo XX. Además, es un referente que no solo se quedó en la discusión nacional, trascendió por su relevancia académica y sus aportaciones originales en cada uno de los campos en donde él se desarrolló. Tenemos que ser conscientes de que son 7 décadas de trayectoria bastante activa, de mucha escritura, de mucha discusión. Muchas de ellas, como les decía, se quedaron solo en el campo académico, otras más trascendieron a la discusión pública. Y es un pensador que tuvo, o que sigue teniendo más bien, un enorme influjo en Iberoamérica, en Latinoamérica en general, específicamente México y en el cono sur. Aunque desde luego
Sabemos que en otros países también es sumamente leído, discutido y que es un referente clásico, básico y elemental para cualquier persona que se esté formando dentro del pensamiento humanista, las ciencias sociales o los estudios de las ciencias jurídicas, el estudio del derecho y demás. Tiene gran relevancia en América Latina, especialmente en México. Y su obra en materia de teoría política fue traducida en su mayoría por el más célebre discípulo mexicano, es decir, el doctor José Fernández Santillán, quien es un politólogo mexicano que se formó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, licenciatura, maestría y doctorado, y posteriormente viaja a Turín para formarse a otro nivel con el maestro Norberto Bobbio, con quien estudiará minuciosa y profundamente a los clásicos. Y cuando me refiero a otro nivel es porque los doctorados más importantes dentro de Italia y también en otros países europeos de alta consolidación democrática son los doctorados de Estado, que son bastante competitivos para ingresar en él y que además cada uno de ellos oferta un solo lugar para extranjeros, por lo que no solo están compitiendo con los mejores prospectos nacionales, sino también con todos aquellos prospectos extranjeros que desean ingresar a un doctorado de Estado en Italia. Dicho sea eso de paso, el papel, el rol que jugará el doctor José Fernández Santías será crucial en la difusión, la importancia de traducir a Norberto Bobbio a finales de los 80, principios de los 90, para la discusión en donde en nuestro país nos encontrábamos en un proceso político bastante álgido. Justamente al doctor José Fernández Santillán lo entrevisté hace algunos años sobre la obra y el pensamiento y la trascendencia de Giovanni Sartori. Desde luego, era más que evidente que dentro de la discusión iba a salir algún comentario sobre Bobbio, porque al final de cuentas hubo un diálogo constante, hubo una amistad, una relación, pero también hubo discusión y diferencias entre los pensamientos de ambos referentes académicos. Y posterior a la entrevista me dijo algo sumamente fundamental, platicamos unos minutos, y algo que caracteriza a Bobbio es la precisión y la transparencia a la manera en la que él escribe, en la manera en la que él transmitía su conocimiento escrito. Sabemos que en México pues es sumamente común el hecho de caer en oscurantismos, caer en retórica rebuscada, que a lo mejor nos gusta demasiado utilizar términos rimbombantes para sonar más intelectualoides y creer que así vamos a dar la impresión de que sabemos y de que estamos diciendo algo sumamente importante. No necesariamente es así. Por eso Bobbio tenía la distinción que me compartió el doctor Fernández Santillán en aquella discusión, en aquella plática post entrevista, de la cual pues tomé algunas notas al finalizar la conferencia de los minutos que pudimos conversar fuera de cámaras, que esa entrevista, dicho sea de paso, se va a volver a publicar en este año, en este mismo canal, y me comentaba que había dos discursos, el discurso asiano y el discurso aticano. Por una parte, el discurso asiano es un discurso rebuscado, barroco, más hacia el mundo, más de corte arábico, y el discurso aticano es más seco, directo, preciso, más germánico, y debemos recordar que los turineses son de la región italiana, en donde tuvo un influjo en la cultura alemana. Es bastante directo, bastante preciso el lenguaje que se utiliza y es mejor. Una de las cuestiones que también me comentaba el doctor Fernández Santillán en aquel momento era que el pensamiento de Bobbio era claro, era preciso, era bastante transparente. El problema es que no se le entendía o se le malinterpretaba, y que a veces preferimos, sobre todo en un país como el nuestro,
el caer en discursos rebuscados que parecen bastante oscuros y que si algún conferencista, algún maestro recurre a ellos, pudiese parecer que está diciendo algo importante porque no se le está entendiendo, porque no está siendo inteligible para la audiencia. Sin embargo, es mejor ir al grano, ser preciso y decir algo relevante. Lo mejor es caer en transparencia, porque ello quiere decir que se está dominando el tema y se está teniendo la capacidad de transmitirlo de una manera bastante directa. Bobbio es bastante claro como un estudioso, en primer lugar, del filósofo, para poder después transmitir conocimiento en materia de teoría política, en que cada palabra debe tener un concepto preciso y cada argumento debe incluir una idea clara. La claridad conceptual y la nitidez en la argumentación será una constante en toda la obra de Norberto Bobbio. Si nosotros revisamos sus artículos, sus libros, hay algunas conferencias, casi todas están en italiano, en YouTube, podemos ver justamente esa franqueza con la cual Norberto Bobbio nos está hablando. Y bueno, tenemos que tener también en consideración el hecho de que esa claridad es la que lo llevó a incursionar no solamente en el mundo académico, sino también en el debate público. Se volvió un columnista recurrente en el periódico La Stampa, en Italia, un periódico de corte más de izquierda. Él siempre fue un socialdemócrata de izquierda moderada. Por otro lado, el maestro Giovanni Sartori, a quien me he referido, también era un columnista, pero el periódico de derecha, Il Corriere della Sera. En otra entrevista que realicé con el doctor César Cancino, quien es discípulo de Giovanni Sartori y también un admirador, un fiel lector y estudioso de la obra de Norberto Bobbio, me dijo que en su momento hubo un debate bastante intenso entre Sartori y Bobbio, del cual se desconocía por completo en México, que mientras que Sartori había publicado en una columna en Il Corriere della Sera un artículo donde se hablaba de la relevancia que tenía la estrechez de la relación liberalismo con democracia, que había dicho que era un abrazo vital, que era que gracias al liberalismo los modernos podíamos contar con democracia. Y Norberto Bobbio, con una pluma bastante crítica y escéptica, le dice, es cierto lo que tú estás diciendo. Definitivamente hay un abrazo vital, hay un abrazo indisoluble entre el liberalismo y la democracia, pero ese abrazo también pudo haber sido un abrazo mortal. Entonces imagínense el nivel de intelectualidad y de rigor académico en una columna de un periódico de circulación nacional. Cuando vemos que en América Latina, en Estados Unidos, en México, tenemos pues columnistas que dan prácticamente risa a algunos con el nivel que nos presentan en la discusión de la formación de la opinión pública. Entonces, bueno, también hablaremos sobre la relevancia que tiene en el debate público la obra de Norberto Bobbio en otros videos. Norberto Bobbio se encargó, desde luego, de poner énfasis en algo que viene desde Aristóteles, que es la composición ética de la política. En ese sentido, podemos decir que ciertamente Norberto Bobbio es un humanista del siglo XX. Es autodefinido como un intelectual del diálogo, alguien que está dispuesto a dialogar con marxistas, con trotskistas, con liberales. Digamos, en la obra de Bobbio se ve un conocimiento de distintas corrientes del pensamiento con las cuales debate. Toma partido, desde luego, eso es más que evidente y nunca lo ocultó. Lo que sí es que tenemos que tener en consideración que cuando tomamos la obra de Norberto Bobbio es por la pertinencia de repensar las categorías para el análisis de las realidades actuales de la política latinoamericana. Y en ese sentido,
quisiera nada más terminar comentando cómo llega Norberto Bobbio a Latinoamérica y específicamente a México. Como lo decía, una de sus fases más importantes y donde más escribió, donde más difusión tuvo dentro de la propia academia fue sobre la filosofía del derecho y la lógica del derecho. Inicia su carrera a los 26 años en la Universidad de Camerino, 1935, y es ahí donde empieza a publicar distintos ensayos, sus primeros libros, sus primeras clases son dictadas y tiene bastante originalidad en las tesis que él presenta, que se convierten en referentes inmediatos, se comienzan a ser discutidas y esas discusiones, como les comentaba hace un instante, no solamente se quedaron en el ámbito de la academia italiana. Hubo varios actores intelectuales que influyeron en que Bobbio, en que las ideas de Bobbio viajaran transatlánticamente al mundo hispanohablante en Latinoamérica. Uno de ellos es Renato Traves, quien, al igual que Bobbio, se formó bajo la mentoría de Joale Solari. El primero de ellos pues emigró a Argentina, fue exiliado por el propio régimen fascista y posteriormente, como había tenido una relación estrecha con Norberto Bobbio, empezó a traer a colación dentro de sus clases, dentro de las discusiones, tesis fundamentales sobre la lógica del derecho de Norberto Bobbio, que se discutieron en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Litoral. Y con respecto a México, porque no me quisiera alargar demasiado, el primer libro publicado de Norberto Bobbio fue en El existencialismo. Es una de sus obras de filosofía tal cual más importantes. Se publicó en la colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica. A nuestro país solamente lo visitó en una ocasión en 1963, invitado por algunos maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM. Aunque también hace poco, no lo tengo ahorita a la mano, en otro video lo mostraré, una revista que me encontré hace unos meses sobre una revista que se intitula Dianoia, de filosofía, donde se discuten justamente las tesis de la filosofía de la lógica del derecho de Norberto Bobbio en 1966, es decir, 3 años posterior a su visita a México. Es decir, desde mediados del siglo XX tenía ya bastante relevancia el pensamiento de Norberto Bobbio, a pesar de que su fama fue tardía, puesto que incursionó dentro del debate público, pues ya prácticamente a los 60 años. Y les decía, una de las figuras cruciales dentro de su difusión fue la del doctor José Fernández Santillán, quien, por fortuna, tradujo a Bobbio en una coyuntura crucial. Dentro de los libros que el doctor Fernández Santillán tradujo, tenemos a Liberalismo y Democracia, Democracia y Secreto, La teoría de las formas de gobierno a través del pensamiento político. También tradujo Estado, Sociedad y Democracia por una teoría general del derecho, El futuro de la democracia, y es el autor de una antología que se llama Norberto Bobbio, el filósofo y el político, donde se recopilan algunos ensayos y algunas obras inéditas que no habían sido traducidas al español, que se encontraban en alguna revista y que eran de difícil acceso. Y les digo, democratizar el pensamiento de Norberto Bobbio ha sido crucial en un momento en el que nosotros nos encontrábamos en un proceso de transición complicada hacia la democracia, que salíamos del autoritarismo, de un régimen autoritario, de sistema de partido hegemónico pragmático. Un ensayo fundamental que hizo que uno de sus textos se convirtiera bestseller y se tradujera a prácticamente 20 idiomas, fue Derecha e Izquierda. Un texto fundamental, sobre todo porque se escribe posterior a la caída del muro de Berlín, a la disolución de la Unión Soviética, y donde
tesis como las de Francis Fukuyama, que planteaban que en la fase superior de la humanidad había sido la democracia liberal y la economía de mercado. Entonces, aquí se discute sobre por qué la izquierda iba a sobrevivir y por qué esta distinción seguía siendo importante. Ese debate no se quedó ahí. Otro texto en donde el propio Bobbio participa, aunque dialoga con otros colegas, es Izquierda.0, que lo compila Giancarlo Bossetti. Un texto también fundamental. Hay otros textos que son muy importantes, que le dieron seguimiento a la tesis de la izquierda y la derecha, como es el caso de los debates en torno a este ensayo que coordinó Joaquín Estefanía con distintos intelectuales europeos que discutían la pertinencia de reabrir el debate sobre la vigencia de la distinción izquierda y derecha. Y hay que decir que una de las contribuciones fundamentales de Norberto Bobbio fue elevar los umbrales, porque mientras hoy en día una serie de politólogos y de teóricos de la política, de juristas, sociólogos y demás interesados en el estudio humanista y científico de la política se han enfrascado en entender coyunturas y entender temas de la actualidad que tienen una vigencia efímera, Norberto Bobbio, al igual que otros pensadores, siempre tuvo la pretensión de crear un ambicioso proyecto, la generación de una teoría general de la política. Evidentemente hay un texto donde recopila varios de sus trabajos, que lo hace entre otros Michelangelo Bovero, el propio José Fernández Santillán también interviene, Gianfranco Pasquino y demás, que se llama una teoría general de la política, aunque evidentemente no fue escrito como tal en la lógica de un libro, pero su pretensión siempre fue esa. No se llegó tal cual, pero hay que recordar eso, el generar una teoría general de la política, proponer teorías generales, proyectos ambiciosos que tengan vigencia, que tengan rigor, que puedan ser trasladables, que sean, quizás es demasiado ambicioso pensar en la universalización, pero ¿por qué no? O sea, entre más alto se tire la vara, pues mayor va a ser el nivel que se alcance en la realidad, aunque nunca se llegue tal cual al horizonte que se ha trazado. Pero de eso nos hemos olvidado hoy en día cuando hemos dejado de teorizar y nos enfocamos únicamente en analizar el momento preciso, pero que nuestros trabajos, por desgracia, pues pierden vigencia, dejan de ser relevantes en muy poco tiempo. Con ello, quisiera dejarlos por acá, porque creo que ya ha sido un video bastante extenso para la lógica que se había pensado. Y recuerden, estaremos aquí discutiendo sobre Norberto Bobbio, quien merece todo nuestro honor. Muchas gracias, amigos, y por favor, si hay algún tema particular, algún libro, algún artículo de Bobbio o alguna cuestión que consideran es fundamental ser discutida, por favor coméntenmela y con gusto realizaré algún video sobre ello. Hasta la próxima.